dialogando con el padre Raúl Sánchez. Podemos mirar de manera objetiva ciertas cosas que a veces como que nos impresionan, nos pueden causar impacto negativo. Que si miramos en retrospectiva, esas cosas no se veían, es más, eran consideradas prácticamente impensables. Eran increíbles. No se podían dar, porque tenía que el mundo estar demasiado mal para que esas cosas pudieran existir. Pues efectivamente, pues esas cosas llegaron porque el tiempo va pasando y el Señor va permitiendo muchas cosas al ser humano, que en su libre ejercicio de su libertad va escogiendo y metiéndose por vericuetos y senderos que en lugar de darle la libertad, lo esclavizan. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es el camino. Todos aquellos que preferimos andar por otros caminos o nos salimos del camino que es Cristo Jesús, pues vamos a irnos a las profundidades del desconcierto, del pecado y del mal. Voy a leer un texto de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses en su capítulo 2, verso 11, y lo enmarcamos dentro del contexto que estamos viviendo hoy en día. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Cuando yo digo que miremos en retrospectiva algunas cosas que no se veían y que eran impensables, hoy uno las mira y nos las quieren presentar como si fueran normales, lo más natural del mundo entero. ¿Qué problema hay en eso? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Pues contextualícese, actualícese. ¿Ven? Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño. Aquí Dios les está enviando las fuerzas del engaño, es que Dios está permitiendo que lleguen esas fuerzas del engaño. No está impidiendo que esas fuerzas lleguen y confundan a todas aquellas personas que quieren obrar el mal y desconocer la verdad. Esto Pablo lo está escribiendo, este texto de verso 11 de este capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, está dentro del marco de este diálogo que han tenido los discípulos de Pablo, la comunidad de Pablo ahí en Tesalónica, respecto a cuándo iba a venir el Señor. Entonces Pablo les explica que no se dejen asustar, que todavía no es el momento, porque primero tiene que llegar una apostasía, y que esta apostasía va a traer, no, como dice aquí, va a traer un adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde, etcétera, etcétera. Entonces dice, no recuerden que se lo decía cuando estaba con ustedes, dice Pablo, ¿no recuerdan? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. Eso lo dijo hace 2000 años. O sea que vemos que ya han pasado 2000 años y se acerca más ese tiempo porque ya lo estamos observando. Cuando Pablo decía esto, pues la apostasía no se veía por ningún lado. Hay unos que podían haber apostado, pero la fe era más bien creciente, iba creciendo, iba en aumento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Va decreciendo, va en detrimento, va disminuyendo la fe en Cristo Jesús. O sea que si hacemos un análisis objetivo y lógico, vemos que lo que dijo Pablo hace 2000 años, hoy lo estamos viendo. No sabemos cuándo vendrá el Señor, no tenemos ni idea, pero lo que sí estamos viendo son los signos de apostasía más claros,
más meridianamente inteligibles, ¿no?, que los que pudieron haber vivido los hombres de Tesalónica hace 2000 años. Entonces Palito sigue diciendo, la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. Eso es 2000 años. Pero falta que desaparezca el que la retiene. Eso es, hay un misterio, porque eso es lo que llaman el catejón, ¿no? Algo que retiene verdaderamente, que aparezca todas las fuerzas del mal, todo este ser impío de maldad. Algo que lo retiene. Eso es un misterio. Hay mucha discusión de los teólogos frente a esto. Entonces se manifestará el adversario, cuando ya desaparezca el catejón, entonces se manifestará el adversario a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca. Sigue el texto. Y al que derribará cuando venga en su gloria. Entonces ahí está explicando Pablo todo lo que tiene que acontecer, todo lo que tiene que pasar para que ahí sí venga el Señor en su gloria. Sigue en el verso 9 de este capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo diciendo, al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Entonces, si usted hace un análisis ponderado, tranquilo, había cristiandad antes, todavía hay una tradición cristiana que solamente es echarse unos viajecitos por allá en Europa y usted va sabiendo muchas cosas. Si usted se adentra al estudio de la historia, va descubriendo muchas cosas, hermano. No solamente hay que fijarse aquí en la parte de la Biblia que nos narra estos acontecimientos, sino afianzar esto que está aquí con realidades que podemos decir, si es cierto, mira, aquí hay estos monasterios, la música, el arte, las iglesias, todo esto es pura tradición cristiana. Hoy esas cosas ya son museos, se han convertido en restaurantes, se han convertido en tiendas. Entonces, una descristianización impresionante. Las casas religiosas con unas 3 monjas, los seminarios, diócesis donde no hay ni un solo seminarista o una nueva vocación, nada. Entonces, si vemos, no podemos decir, no, es que eso siempre ha pasado, es que, no siempre ha pasado, no nos engañemos, no siempre ha pasado. Y por eso estamos en una situación de orden de pérdida de fe impresionante, de una apostasía. Mire, hermanos, por favor, no nos engañemos. Que los altos prelados de la Iglesia Católica digan que el demonio no existe, o que Jesucristo no resucitó en cuerpo, o que lo que dice la Biblia no sabemos si es cierto o no, porque no sabemos cómo comprobarlo, porque en aquella época no había. Esas palabras, hermano, tienen mucho veneno. Y las personas que las dicen son gente de iglesia, es decir, pastores que nos deben iluminar y confirmar en la fe. Cosas como esta, mire, para que usted vea qué es esto. Cierran un seminario allá en Argentina porque los seminaristas no querían recibir la comunión en la mano. Eso es la noticia que se publicó y que es clara y está allí. No existe otra razón que hayan permitido que ese seminario en Argentina se haya cerrado. La razón es esa, la que dan. Pero no pasa nada cuando un presidente de Argentina con su compañera, que no están casados por la Iglesia Católica, y un cardenal les da la comunión, sabiendo que viven en una realidad de adulterio y que según la Iglesia, no, el curita conservador del pueblo más perdido
ni el cura Padre Raúl, que es ultraconservador, no, no, porque la iglesia dice que los que están en pecado no pueden comulgar. Y entonces a este hombre, que dice que es católico, comulga, vive en adulterio, está a favor del aborto, aprobó el aborto en Argentina y no pasa nada. Ahí no le cierran el Congreso, ahí no sacan a todos los congresistas para que busquen trabajo en otro lado, ahí no pasa nada. Pero sí cierran un seminario porque los seminaristas querían recibir la comunión en la mano. Entonces, esto va en consonancia un poquito con el video que acabé de subir, que somos muy selectivos en obrar misericordia. Porque podemos decir, hermano, pero ¿quién es usted para juzgar a ese presidente con su compañera? Déjelos que están en un proceso de discernimiento, tienen un director espiritual y ahí en ese discernimiento ellos van comprendiendo si objetivamente existe pecado, objetivamente, pero subjetivamente ellos no lo ven así y están trabajando para mirar, a ver. Entonces la misericordia de ese cardenal que les dio la comunión, pues quiere a través de ese gesto en la Eucaristía acercarlos más al amor y la misericordia de Dios. Comprenda, por favor, no juzguemos a estas parejas. ¿Quién eres tú para juzgar? Por favor, Padre Raúl, comprenda esas parejas, Dios santo. Entonces uno dice, ok, listo. Vamos entonces a ejercer igual misericordia con los seminaristas que lo sacaron por la puerta trasera del seminario porque no quisieron recibir la comunión en la mano. Pero ¿quién eres tú para juzgar, Dios santo? Estos seminaristas deberían pedirle a su obispo, ¿no? Y rogar con él y rezar con él. Y este obispo entonces en su calidad de pastor, con profunda misericordia, decirle, hijos míos, vamos entonces a tratar de seguir caminando en su formación. Esta cuestión de recibir o no recibir la comunión en la mano, eso se puede arreglar. Somos aquí una comunidad pequeña, pero jamás voy a interrumpir su formación al sacerdocio. ¿Quién soy yo para interrumpir esa vocación, ese llamado que Dios Jesús les hizo hace unos años o el año pasado? Soy su pastor, los amo, son mis seminaristas. Quiero más seminaristas, más sacerdotes para mi diócesis. Claro que sí, soy misericordioso. Ve. No, aquí la cuestión es tremenda. Aquí la cuestión es muy complicada. ¿Por qué? Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Siempre ha existido mal, siempre ha existido engaño, pero no siempre ha existido apostasía. Es una apostasía. Que alguien haya perdido la fe en tal siglo, o que un grupo de rebeldes por allí aislados le hayan hecho pistola al Papa y se hayan vuelto renegados y hayan formado sus propios ritos y cosas así. Martín Lutero, no, empezó ahí la pelotera, porque ese sí dividió a la iglesia, predicando una doctrina distinta a la iglesia católica, cercenando la Sagrada Escritura de 7 libros. Yo no sé cómo, aquí un paréntesis, no sé cómo los hermanos protestantes se atreven a decir que la iglesia le puso 7 libros a la Biblia, sabiendo que usted va a cualquier biblioteca seria, bien documentada, bien acondicionada de libros, ¿no? Y coge usted una Biblia del año 1700, de 1800, y tiene 7 libros. Tiene 73 libros. ¿Cuándo nosotros se los pusimos? Si siempre los ha tenido. Busque usted las Biblias después del año 1800, las Biblias protestantes, después del año 1846, 1850, y verá que las Biblias van a tener 66 libros. Sabiendo que 10 años atrás, por decir algún número, todas las Biblias tenían 73 libros. Cuando hubo una comisión bíblica, ¿no?, que se reunieron para decir no más estos libros, y los sacaron, porque antes estaban como apéndices en las Sagradas Escrituras,
como apéndices y tenían una nota al margen que decía estos libros se consideran no inspirados, pero están allí porque de alguna manera pueden ayudar a alimentar la vida espiritual o algo así. Después de Martín Lutero entonces empezó una apostasía tremenda. Y en estos tiempos vemos cómo esa apostasía ha venido creciendo y creciendo y creciendo, y se puede entender un poco más lo que Pablo está aquí describiendo en esta carta a los de Tesalónica. Por ejemplo, que pongan una imagen de Martín Lutero en un sitio católico para conmemorar, celebrar los 500 años de una mal llamada reforma protestante. Oiga, dígame que eso, y después de eso decirle que es testigo del Evangelio. Esto es una cosa como para uno decirse, ¿qué está pasando en nuestra iglesia? Como que tratan de, mire, por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Pero claro, leer esta palabra en los tiempos en que nos encontramos, esto es ridículo. Esto huele a medioevo. Esto se quedó en la época de San Francisco de Asís, se quedó en los conventos de Santa Teresa de Ávila. Esto prácticamente queda en la biblioteca. Esto huele a San Ignacio de Antioquía. Todo esto es preconciliar. Este documento es preconciliar. Leer esto es preconciliar. Hoy lo posconciliar es lo que vale. Entonces no se atreva a leer eso, ¿qué? Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. ¿Usted cree que Dios va a permitir que entren las fuerzas del engaño y las mentiras? Por favor, si Dios no hace eso, Dios mío, Dios es misericordia. ¡Misericordia! ¡Misericordia! Él ama, perdona, acoge, asume, permite, consuela, está siempre con nosotros. Y entonces esto que dice aquí, ¿qué hace? No, eso quítelo de allí. Eso fue un error del agiógrafo, no sé cómo, en qué momento llegó a escribir esas cosas. Anule eso, anule. No, el Señor está permitiendo que las fuerzas del engaño, ¿no?, entren en ese aspecto en la realidad de las personas que quieren la mentira. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño. Se les está enviando, significa dejar sin fuerzas a todos aquellos que están prefiriendo la mentira. Entonces, volviendo al análisis objetivo de las cosas como hoy, y que en el pasado uno no podía como aceptar, hoy sí, como si nada, pues, pero ¿qué pasa? No seamos tan retrógrados. Supongamos, para que usted vea, si usted ve unas cuantas señoras y señores con unas pancartas que dicen sí a la vida, no al aborto, y que están haciendo una manifestación pacífica, silenciosa, ordenada, porque solamente los carteles hablan, sí a la vida, no al aborto, y pasan ahí. Y lo están haciendo frente a una clínica de esas carnicerías que llaman abortuarios. Viene la policía y los encierra, los multan, diciendo que están yendo en contra y están ejerciendo violencia frente a los derechos que tiene la mujer en sus derechos reproductivos, y que por lo tanto están teniendo alguna injerencia violenta frente a los derechos de interrumpir el embarazo voluntariamente. Con esa terminología ahí como que tan interesante, porque no dicen aborto por ningún lado. Entonces, el violento es el que está el que está trabajando por el valor de la vida, que lo está haciendo pacíficamente. Ese es el violento, el generador de odio. Pero la que mata
el niño en su vientre, los que patrocinan, favorecen y auspician toda esa carnicería y ese asesinato, esa mortandad, ellos están ejerciendo su derecho. Usted no puede ejercer el derecho de expresión porque usted es un violento, pero ellos sí pueden ejercer, ¿no?, todo su derecho para matar, porque ellos no están obrando en mal. Están simplemente protegiendo la salud de la madre, porque es una vida que hay que proteger. No, hay dos vidas, dos pacientes, dos personas que necesitan cuidado. Entonces, defender la vida es malo y matar es bueno. Tan bueno es que es un derecho y las constituciones y los estados lo defienden y lo amparan. Mire esa maravilla que acaba de pasar en Argentina. Eso es como para aplaudir a este Congreso y a ese presidente, porque es maravilloso. No, hermanos. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Otro. No sabemos por qué hay personas que prefieren el mismo sexo. No sabemos por qué. Los debemos acompañar porque son seres humanos, porque merecen respeto, amor, acogida, comprensión, como cualquier ser humano. Y debemos mirar por qué esa inclinación. Eso lo enseña la iglesia. En el catecismo está 2357, 2358 y 2359. Pero cuando uno ve un montón de parades, que llaman esos desfiles, esos carnavales de estas personas, hombres y mujeres que tienen su preferencia a su mismo sexo, gritando, vociferando, mostrando sus preferencias de una manera grotesca, por las calles donde los niños por primera vez han visto a su papá y a su mamá besándose, y de pronto encuentra a dos hombres con barba besándose o dos mujeres muy delicadas abrazadas y haciendo esto y lo otro. Eso impacta, pero eso no es malo. Hay que dejar que los niños se integren a una realidad propia. Pero ¿quién dijo que eso era malo? ¿Pero quién dijo? Si se aman, tienen derecho, y los benditos derechos. Hoy se está tapando toda la maldad con algo que se llama derechos. La ley está siendo prácticamente patrocinadora, artífice, ¿no? Y está sosteniendo cualquier desmán. Es increíble. Y entonces, si nosotros hacemos alguna manifestación de ir en contra de esos actos que son objetivamente inmorales, entonces nos dicen, pero tienen derecho a manifestarse dentro de su libre ejercicio de su personalidad, tienen derecho a expresarse. La libre expresión, les vamos a respetar eso. Bien. Y si de pronto nosotros queremos hacer una marcha con el Santísimo o con una imagen, nos cierran las calles, por ahí no se puede pasar. Es que ahorita están arreglando un conducto de agua, por allí no se puede. Qué pena, pero ya tenemos esta vía reservada para otro evento. Y así. Así estamos. Entonces, usted haga simplemente un análisis, un recorrido tranquilo sobre las cosas que estamos viendo y, pues, hombre, ¿esto qué está pasando acá? Pero esas cosas nos la presentan como bien, como bien. La ideología de género, que es algo totalmente traído de los cabellos, que no tiene asidero desde ningún punto de vista para justificarlo o aceptarlo, y sin embargo ahí está trabajando. ¿Por qué? Porque existen las leyes que nos están apretando, y entonces aquí, por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, como diciendo, hágale,
dejando que crean en la mentira. ¿Usted cree que eso es así? Pues dele, hágale entonces. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gusta el mal, más el mal. Dígame si eso no es apostasía. Y el Señor permite eso. Mire, el Señor puede parar esa situación ya, si quiere. Así como puede parar la pandemia, ya, si quiere. Pero el Señor acuerde que el Señor es manso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Él nos da nuestro tiempo. Él nos espera. Él siempre está allí. Esa es la misericordia del Señor. Te espero. Estoy esperando. Empezó el 2021. Sigo esperando. ¿Cuándo van a dar su rostro a mí? A Cristo Jesús. No a Dios, porque ese Dios que nos pinta no tiene rostro. El Dios que nos están predicando hoy en día no tiene rostro. Porque ese Dios es para todos. Pero ese Dios tiene un rostro, el divino rostro. Ese Dios tiene una imagen. Pero si usted empieza a mostrar ese rostro y esa imagen, usted sabe lo que va a pasar. Porque ahí también se metió las fuerzas del engaño en la iglesia. Que nos están diciendo una mentira, nos están hablando de Dios, pero no nos deciden cuál Dios. Y es muy triste, pero muy triste, que nos hablen de Cristo Jesús, de Dios, Cristo Jesús, Santo Espíritu, dentro de nuestro contexto católico. Pero ese mismo mensaje tiene que lanzarse hacia otras áreas y enfoques y miras y creencias, a otras religiones. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Vayan y anuncien la buena noticia del reino y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. ¿Cómo es que nos van a hablar a nosotros los católicos que sí, que Dios y que el Padre, que la Virgen María y allá qué? ¿A los otros qué? ¿Un Dios? Y cuando los discursos se hacen así, donde van a estar católicos, protestantes, musulmanes, judíos, ateos, etcétera, entonces nos hablan de un Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál de un Dios sin rostro? Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Si queremos conocer a ese Dios Padre de todo, tenemos que hablar de Cristo Jesús. Y ese también lo están escondiendo, también lo están evadiendo, porque nos acomodamos a las mentiras de este mundo. Claro, por supuesto. No va a faltar alguien que esté retorciéndose ahí en la silla. Y ¿qué es lo que está diciendo ese cura desgraciado? ¿Cómo hacemos para quitarle ese canal? Hermano, pues el mar se nos metió en todo lado. Pero una cosa sí tenemos que estar ciertos. Es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que tenemos que estar con Él. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, en esta iglesia en que estamos ahora viviendo, pues vemos con tristeza y con mucha preocupación, pues lo que se está surtiendo dentro de ella. Es algo que es evidente, que no podemos ocultar, que ojalá podamos más bien resolver, sanar, que es el propósito de todos aquellos que amamos a la iglesia y amamos al Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención un texto de Romanos, capítulo 16, versos 17 al 20. Lo voy a citar porque para mí es bastante triste el saber que cuando uno denuncia
o trata de mostrar la división de la iglesia, por qué se genera la división de la iglesia, resulta que nos señalan a nosotros, los que denunciamos, los que tratamos de decir dónde está la división y por qué la división, resulta que nosotros somos los divisionistas. Gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor, que es la que nos respalda. Por eso yo invito al hermano católico que ama a su iglesia, que ama a Jesucristo, que ama a los hermanos, que ama a esta institución divina y conformada por hombres, que jamás se desprenda de la tradición de la Sagrada Escritura y del magisterio de 2000 años. Por favor, porque ahí es donde usted se va a sostener. Es un trípode, ¿no?, que es inamovible. Inamovible. Entonces lo pueden asustar a usted. Eres divisionista. ¿Cómo se te ocurre hablar así de ese obispo? Pero ¿dónde tienes tú tu cabeza? ¿Estás dividiendo a la iglesia? No. A ver, vamos a mirar si sí o si no. Romanos capítulo 16, verso 17 en adelante. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Vuelvo a leer. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Pregunto, ¿quiénes son los que generan divisiones y dificultades? Aquí Pablo nos lo dice. Los que se han salido de la doctrina que han aprendido. Esos son los que crean divisiones y dificultades. Aquí el texto no dice lo siguiente, el texto no dice lo siguiente: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades cuando denuncian a aquellos que están torciendo la doctrina. Tengan mucho cuidado con aquellos que lo denuncian, porque ellos son los que están trayendo división. No, lo que dice: tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. ¿Quiénes son los que están trayendo divisiones y dificultades? Los que han salido de la doctrina que han aprendido. Vamos entonces a tomar unos ejemplos. Estos ejemplos que estoy trayendo aquí son ya conocidos, están en los medios de comunicación, existen ya diferentes páginas católicas, serias, que hablan sobre estas personas que se han salido de la doctrina y están trayendo dificultades y divisiones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues no diga nada y ya. Dije, no, pero es un segundo, como que no diga nada ya, no ve que va a traer dificultades y divisiones, tú no tienes que alertar a la gente. Esa es mi misión como sacerdote, como pastor, ¿no? Acompañar al pueblo de Dios, exhortarlo, enseñarlo, ¿no? Confeccionar los sacramentos, dirigirlos, ¿no? Apacentarlos, escucharlos, confesarlos, también alertarlos. Por eso la vara y el callado para acompañar, ¿no? Y la vara para cuidarlos de las fieras, de los lobos que los quieren destrozar. Entonces, ¿quiénes son los que causan divisiones y dificultades? Los que, como dice acá, los que se han salido de la doctrina que han aprendido. Hace poco un obispo por allá en Europa, en Italia, pues dijo prácticamente que comulgar en la boca es un abuso. La Eucaristía en la lengua es una manifestación de falsos espiritualismos, que esa plaga se debe combatir. Yo me pregunto, a ver, hermanos, hablar así no es salirse de la doctrina y la enseñanza que han aprendido, el valor de la Eucaristía, el respeto a la Eucaristía, ¿no? Creo que el hecho de estar en una pandemia no le da derecho a este obispo a tratar a los fieles que desean comulgar con mayor piedad, tratar eso de plaga o tratar eso de falsos espiritualismos. Creo que no está bien. Se han salido de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque uno le pregunta, ¿este obispo dónde dejó el documento Memoriale Domini?
por ejemplo. Magisterio de la Iglesia, por favor, tradición, Biblia y magisterio de la Iglesia. Otro obispo, por allá en Latinoamérica, no creo mucho en el demonio, en una entrevista que le hicieron, no creo mucho en el demonio. El no creer mucho en el demonio puede extenderse a no creo mucho en la Eucaristía, no creo mucho en que Jesucristo resucitó en cuerpo, no creo mucho en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque eso que acabo de tocar son dogmas de la Iglesia Católica. Y el demonio es, creer en el demonio es un dogma de la Iglesia Católica. Así, si este respetado obispo duda o no cree mucho en el demonio, pues uno le pregunta, ¿en qué otras cosas no creerá mucho? Porque se han apartado de la doctrina que han aprendido. La doctrina de la Iglesia nos enseña que el demonio existe como realidad personal maléfica. Otro respetado sacerdote, prepósito de una importante congregación religiosa, también dice algo parecido al anterior. Pero este va más allá. El demonio es una realidad simbólica. Estas personas son las que están trayendo divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. ¿Qué aprendieron en la doctrina? Que el demonio existe, que el demonio no es un invento, que eso no es una realidad simbólica, que Jesucristo expulsó demonios, que hizo exorcismos. Y no solamente Jesucristo, sino sus apóstoles. Y que existen hoy exorcistas que han hecho lo mismo. Entonces, ¿a quién están exorcizando? ¿A un símbolo? Por Dios. Se han salido, todo eso trae confusión. Ahora, un respetadísimo obispo alemán, ¿qué dice sobre la ordenación de mujeres? Está a favor de que las mujeres se ordenen. Dice este respetado obispo: para ser sincero, los argumentos contra el sacerdocio femenino son cada vez menos convincentes. Y creo que hay argumentos teológicos bien elaborados a favor de que dé acceso a las mujeres al orden sacerdotal. Se pregunta uno, es decir, que los argumentos que expuso su santidad San Juan Pablo II para él no son convincentes. Que lo último que acaba de decir el Papa Francisco respecto a esto tampoco es convincente. Por eso en un video pasado yo sugería que así como el Papa envió una carta al cardenal Ladaria, que esto que está diciendo sobre los ministros, los ministerios laicales de electorado y acolitado, eso no se podía entender que era como una puerta que se iba a abrir para posteriormente ordenar a las mujeres, porque eso no le correspondía a la Iglesia. Se pregunta uno, este respetado obispo de Alemania, entonces, él no considera convincente los argumentos teológicos que expuso en su momento su santidad Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco. Estas personas se están saliendo de la doctrina que han aprendido. Este mismo respetadísimo obispo, ¿qué dice también? No pocos homosexuales sufren porque su relación no recibe el pleno reconocimiento eclesiástico. Los afectados esperan un signo de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Él trabaja, este obispo, para que estas relaciones de personas entre el mismo sexo, que prefieren el mismo sexo, se bendigan esas relaciones. Uno dice, a ver, la bendición es algo que realiza nuestro Señor Jesucristo, que es cuando va a decir que algo está bien. Por eso bendice, acepta, está de acuerdo, ¿no?, con lo que se está realizando. Por eso una bendición. ¿Cómo va a poder bendecirse a personas que prácticamente están en pecado? Pero decir esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque resulta que eso trae confusión y dificultades, trae división y dificultades a mucha gente, precisamente porque existen sectores de la Iglesia y la casa está dividida.
Si esto no es división, entonces dígame qué es. Y resulta que esto lleva tiempos realizándose. Ahora otro que es bastante conocido, muy famoso, otro sacerdote jesuita, que dice lo siguiente. Este sacerdote jesuita dice, ha sugerido en el pasado que la gente nace gay. En sus propias palabras, este sacerdote. Es un hecho que las personas nacen de esta manera. Verdad psicológica, psiquiátrica y biológica. Pero resulta que la iglesia le responde a este estimado sacerdote que de acuerdo a los estudios de la ciencia y los datos aportados a la iglesia, no existe gen gay. Dentro del genoma y mapa genético no existe ese gen. Por lo tanto, eso no puede nacer así. Eso no lo dice la iglesia, lo dice la ciencia, pero este sacerdote se empeña en decir que no es así. ¿Por qué? Está causando división porque se ha apartado de la doctrina que han aprendido. Este sacerdote también sugiere que la enseñanza católica sobre la atracción entre personas del mismo sexo como objetivamente desordenada es cruel y debe ser modificada. Para él, esa frase es muy dura. Y entonces se le contesta al sacerdote, perdón, la iglesia está diciendo que el acto homosexual es desordenado, no el comportamiento del homosexual. Un homosexual puede ir a cine, puede jugar, hacer deporte, ir a estudiar, cocinar, ver televisión, leer un libro, como cualquier persona. Esos actos no son desordenados, pero el acto homosexual sí. Pero este sacerdote se ha salido de la sana doctrina de lo que la iglesia ha venido enseñando, entonces está causando confusión y división. ¿Quiénes son los que están causando división? Vuelvo a recordarles a ustedes el texto, pues ese texto dice aquí: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. ¿Quiénes son los que van causando divisiones y dificultades? Los que se han venido saliendo, apartando de la doctrina que han aprendido. Esos son los divisionistas, no somos nosotros, no somos los que denunciamos esto, no somos los que advertimos esto, no somos los que alertamos esto, no somos los faltos de misericordia. Los faltos de misericordia, los divisionistas, los que no quieren la unidad de la iglesia, son aquellos que se están apartando de la sana doctrina, de lo que ha venido enseñando la doctrina de la iglesia católica, los que han venido enseñando otra cosa que no dice el evangelio. Esos son los que están causando división y confusión, no nosotros. Pero eso es lo que nos quieren hacer ver y lo que nos quieren indilgar. No, por favor, estamos denunciando como le hacía Pablo aquí a los romanos. Sigue el texto en su verso 18 de este capítulo 16 de Romanos. Estas personas, es decir, los que causan división y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido, estas personas no sirven a Cristo. No sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. ¿Cómo entonces quedarnos callados? Es que si usted habla, padrecito, va a causar mayor división. No, por el contrario, si alerto a la gente, va a estar más bien cohesionada, va a meterse a aprender la Sagrada Escritura, va a mirar dónde están los que están diciendo cosas que no corresponden a la doctrina de la iglesia, y entonces van a estar unidos, no se van a dejar confundir, porque estos son los que ¿qué? Los que dice aquí, estas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Entonces uno tiene que alertar a los ingenuos y decirle, hermano, despierte por favor, no sea ingenuo, utilice el caletre, lea la palabra del Señor, no sea parte del magisterio de la Iglesia Católica, lea un poquitico de historia, métase a los medios de comunicación, a las páginas católicas, porque hay mucho lobo dentro del rebaño, hermano. Si yo soy divisionista, ¿qué estoy diciendo? Que la Virgen María no es virgen, que estoy diciendo que la Eucaristía es una patraña del siglo XII, ¿qué estoy diciendo? Yo simplemente me centro en lo que dice la Sagrada Escritura. Claro, pero al decir esto, entonces estoy leyendo la Biblia de manera fundamentalista, porque ese es el ingenio de aquellos que no quieren que se les descubra su porquería. Por eso dice ahí Pablo, esas personas no son de Cristo, esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor.
No sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a otras cosas, a otros intereses, a sus propios estómagos, a sus sueños, a sus ideales, pero no a Cristo nuestro Señor. Entonces, que la casa está dividida, sí, una casa dividida. Y yo alerto es para que la gente deje de ser ingenua. Ay, hermano, si yo estuviera leyendo otra cosa, si yo estuviera leyendo un escrito mío, pero no. Hay división en la iglesia, hay división en la casa. Una casa dividida. ¿Qué pasa con una casa dividida? Divide y reinarás. ¿Quién es el que quiere que la iglesia se divida? ¿Nosotros? ¿Los que queremos que se una? Es que para que la iglesia se una, usted, padrecito, no debe denunciar. Para que la iglesia esté unida, usted no tiene que decir nada. Para que la iglesia esté bastante cohesionada, todos los que ven cosas extrañas en la iglesia, de personas que están anunciando ciertas cosas que no corresponden al evangelio y a la doctrina de 2000 años, cállense. Porque si ustedes se callan, podemos caminar todos juntos. Y entonces estamos unidos. Si no hablan. Pero si ustedes hablan, la embarran, hermano, la embarran. Entonces van a procurar y van a tener, aquí es división. Y no queremos una iglesia dividida. ¿Cómo vamos a querer una iglesia dividida si eso no lo ha querido nuestro Señor Jesucristo? Entonces uno dice, bueno, está bien, listo. Les agradecemos mucho sus arengas. Pero entonces me explican esto que acabamos de leer. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo. Y yo traje aquí un ejemplo y elenco de realidades que nos hablan de personas que están diciendo otras cosas que no enseñan la Iglesia Católica, por favor. No, es cuando uno se pone a pensar, y mucha gente piensa, pero ¿qué pasa en la iglesia si todo está bien? No sean alarmistas, no sean así. Esa es la falta de misericordia. Padre Raúl, ¿esa es su misericordia con estos sacerdotes que dicen eso? Pobrecitos, se han equivocado, también tienen errores. Además son obispos y cardenales. ¿Y quién es usted para que diga y censure a un obispo y un cardenal? No, pues yo no. Yo simplemente es Jesucristo. Yo estoy leyendo lo que dice ahí la palabra del Señor. Yo no. Es lo que está allí. Entonces vaya, agárrese con San Pablo, pues. Que el Señor Jesús le inspiró esa palabra. Y está allí. Es que nos quieren callar, nos quieren silenciar para permitir una serie de sinvergüenzadas en la iglesia, y por eso es que estamos así. No podemos callarnos, perdóname, pero no nos podemos callar. No nos podemos callar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.